Buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Es un privilegio y un honor poder compartir la palabra del Señor junto con ustedes en esta noche. Gracias por estar del otro lado también, por abrirnos sus hogares. Saludos a los hermanos en Posadas, aquí en Iguazú, en Garupá, Tucumán, Buenos Aires, donde puedan estar viéndonos. Que Dios pueda bendecir verdaderamente sus vidas. Y antes de compartir una palabra que quisiera dejarles esta noche, vamos a orar y pedir a Dios que Él pueda guiar nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento para poder traer a nuestro corazón la palabra de Dios y que pueda producir el fruto necesario. Así que, Señor, te doy gracias por este día, gracias por permitirnos conectarnos una vez más a través de estos medios, gracias por mis hermanos del otro lado de la pantalla. Gracias también, Señor, por darnos la posibilidad y la capacidad de volvernos a encontrar, Señor, en las congregaciones, aunque sean grupos reducidos o pequeños, pero podemos vernos unos a otros y orar, Señor. Te doy gracias por este tiempo maravilloso donde tu iglesia está siendo desafiada a buscarte, a amarte y a vivir para ti, Señor. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo en esta noche sobre mi vida y sobre la vida de mis hermanos para poder, Señor, tener y recibir ese entendimiento y esa gracia de Dios en los corazones para que tu palabra encuentre en nuestra vida una tierra fértil donde producir frutos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Reflexionaba estos días y decía, nunca pensamos que la iglesia se iba a cerrar, por lo menos no en nuestro tiempo, en nuestra época, nunca pensamos encontrar la iglesia cerrada, sin embargo, lo hemos vivido. Y si ya pasó una vez, aunque ya hay un grado de apertura y quizás esto vaya mejorando con el pasar de las semanas, pero si ya pasó una vez, ¿acaso no puede volver a pasar esto? ¿No puede repetirse quizás por otra pandemia, quizás por otra enfermedad, quizás por algún otro acontecimiento, por alguna forma, una restricción de algún gobierno? Perfectamente, si pasó una vez, puede volver a pasar. Entonces eso me desafiaba a buscar en Dios una respuesta y entendía que debemos desarrollar nuestro lugar de encuentro personal con Dios. Es decir, nuestro tiempo de devocional y de comunión íntima con Dios. Y ahí me llevaba al pasaje de Daniel. Daniel fue un joven junto con sus amigos que fue llevado cautivo de Jerusalén hacia Babilonia. Y Daniel no tenía templo, Daniel no tenía iglesia, Daniel ni siquiera tenía un pastor. Era él y sus amigos, y en muchas oportunidades él estaba solo. Sin embargo, cuando uno lee en la famosa historia de Daniel acusado, que terminan tirándolo en el foso de los leones, cuando sale todo el edicto del rey de que solo a él se le debía adorar, eso está en Daniel 6:10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es decir, que Daniel vivió una forma de lo que hemos vivido en este tiempo, pero en mayor grado. Y él, sin iglesia, sin pastores, sin una comunidad de creyentes, él siguió clamando, orando y buscando la presencia de Dios. Y Daniel recibió la revelación más grande del Antiguo Testamento. El Apocalipsis del Antiguo Testamento se lo suele llamar a la revelación de Daniel, que empieza a partir del capítulo 7 al capítulo 12. Entonces, perfectamente esto puede volver a suceder. No es cuestión de creer de que una vez que volvamos a los templos y las cosas puedan normalizarse en cierta manera, nunca más va a pasar esto. Así que buscaba un verso en la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 6, si podés buscarlo conmigo. Y en ese versículo aparece un secreto importante. Quizás es un versículo que ya lo podés conocer.
Y dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El secreto para tener un tiempo de devocional y de intimidad con Dios es cerrar las puertas. ¿Qué significa cerrar las puertas? No necesariamente que tengas una pieza y que tenga una puerta y que la cierre, aunque eso sería mucho más cómodo, mucho más efectivo. Cerrar la puerta significa entrar a un lugar donde vos puedas estar solo con Dios. Estar en un espacio, en un momento, en un tiempo, en un devocional. Hay gente que lo llama devocional, hay gente que lo llama tiempo de intimidad, hay gente que lo llama el lugar secreto, tiempo de oración. El nombre es lo menos importante, sino lo que sucede en ese espacio de comunión con Dios, entre vos y Dios. Y no solo es importante la comunión con la familia en el sentido de los cultos familiares como lo hemos venido desarrollando, eso es esencial, eso es sumamente importante y yo creo que Dios ha estado restaurando eso en estos tiempos. No solo es importante el congregarse, porque todos anhelamos congregarnos, ¿verdad? Quizás en estos tiempos que nos ha faltado el congregarnos con los hermanos, la iglesia, hemos extrañado algo y hasta nuestro corazón se ha desesperado, ¿no? David en el Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y el congregarse con los hermanos en la iglesia, eso es importantísimo, es esencial, hay que buscarlo, hay que vivirlo, hay que procurarlo constantemente. Es más, anhelamos el día que se pueda de nuevamente retomar los cultos congregacionales y familiares. Nosotros hemos tenido este sábado un tiempo de reunión con las hermanas, el domingo un tiempo de reunión con los hermanos y fue precioso porque hemos visto a mi hermano, hemos podido interactuar, Dios nos ha ministrado. Entonces, podemos decir que hay un deber de ir a la iglesia, pero acá hay que empezar a corregir algunas cosas. Yo no voy a la iglesia para que Dios ministre mi vida, sino yo voy a la iglesia para poder decir algo, para poder dar un testimonio delante de Dios y delante del mundo espiritual. David está pensando cuando él lee el Salmo 122, versículo 2, dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es decir, que cuando los hijos de Dios se congregan en el nombre de Jesús, comienzan a testificar el nombre, las regiones celestes son sacudidas, es decir, que se presenta, David tenía en mente las 3 fiestas anuales que ellos caminaban hacia el templo de Jerusalén, entonces era llevar al templo de Jerusalén, llevar a Dios, venir a la iglesia y traer a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra gratitud, traer a Dios esa ofrenda de amor en nuestra voz, en nuestra música, en lo que podamos dar. Eso es lo que hacemos en los cultos, o hacíamos en los cultos los domingos a la noche, los sábados cuando te congregabas. Era testificar a la sociedad, testificar al mundo, resistir a los principados en oración, en clamor. Eso era para venir y hacer en las reuniones. Pero nosotros hemos confundido y hemos creído que venir a los cultos era para ser alimentados. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia enseña que cuando nosotros queremos ser alimentados, tenemos que ir al lugar secreto, al lugar de intimidad, al lugar de búsqueda, al devocional, al lugar donde Dios nos habla. Puedes ir a una reunión, puedes ir a un culto, puedes ir a un encuentro y la palabra te puede ministrar y puedes ser bendecido tremendamente por esa palabra. Y eso es un extra, eso es la frutilla del postre, como se dice. Eso es algo más que he recibido en esta semana.
Es decir, de repente vas al culto y la alabanza te ministra y Dios te ministra y los hermanos cantan y se ora y el pastor dirige la adoración o la oración y la palabra golpea en tu corazón y Dios te habla por esa palabra. Eso está genial, es excelente y lo anhelamos. Pero eso debería ser un extra a la alimentación espiritual de cada uno de mis días. ¿Por qué? Porque si yo solamente voy a la iglesia para ser alimentado, si voy a la reunión para comer, y de repente en esa reunión o en ese lugar o en esa iglesia la palabra no me alimenta, las alabanzas no me terminan de ministrar por cualquier motivo que sea, o pasa algo y de repente mi mente se distrae, hay un enojo, algo y no me puedo conectar en el culto. Entonces salgo y me he perdido todo. Y saben, lastimosamente muchos cristianos famélicos espirituales van de domingo en domingo con sus últimas fuerzas al culto para poder recibir una palabra de Dios, del pastor, de los ministros, y poder volver a caminar esos próximos 7 días de la semana hasta el próximo culto. Y una gran cantidad, una gran masa de cristianos van con hambruna espiritual, con necesidad espiritual, es decir, sin ser alimentados, pero no porque la palabra del domingo no los alimentó. Porque ninguna persona que come una sola vez por semana puede ser una persona fuerte, con defensas altas. Usted, para poder tener defensas altas, estar fuerte en su contextura, en su cuerpo, para que su cuerpo se pueda ir edificando constantemente, usted se alimenta todos los días. Aunque sea una vez al día, aún haciendo dieta, debe comer todos los días y hasta varias veces por día. Una persona que come una vez por la semana es una persona que se está muriendo de hambre. Entonces mucha gente hay que va de culto en culto buscando esa palabra, pasando hambre espiritual sin saber de que Dios no nos ha llamado para pasar hambre espiritual, sino que nos ha llamado para que tengamos vida y vida abundante y para que en Él nosotros podamos disfrutar de todas las riquezas espirituales que hay para nosotros. Cuando podemos descubrir de que nosotros a los pies de Jesús tenemos una fuente de vida, tenemos una mesa extendida de manjares espirituales de los cuales podemos servirnos, comenzamos a vivir en otra esfera, en otra dimensión, a vivir en una constante retroalimentación con el Espíritu, donde nuestro corazón se va encendiendo poco a poco. Muchas veces quizás vas a alguna congregación o al sermón del pastor y tenés que buscarle la vuelta para ver si se aplica a tu vida. Bueno, esto sí, esto no, lo que el pastor dijo, esto me tocó, pero lo otro me parece que no era para mí y está ahí. No porque la prédica haya sido mala ni inexacta, sino que es tan variado la cantidad de gente con las diferencias y las dificultades que de repente tomo algo y eso me sirve, o a veces hay algo que es para mí y no lo quiero tomar y lo dejo pasar. Pero cuando se recibe una palabra de parte de Dios en la intimidad, en la búsqueda, en el lugar secreto, cuando se recibe un rema de parte de Dios, ese es un clavo que viene a nuestro corazón y calza justo en el lugar donde tiene que ir. Es decir, cuando Dios me habla algo a mí a través de su palabra, en el devocional, en el tiempo de oración, en el tiempo de comunión, cuando Dios me da entendimiento sobre algo, en un aspecto en mi vida, a través de la palabra de Dios, no hay cómo evitar, y eso entra justo
calza justo en el lugar de mi corazón donde tiene, y no puedo evitar la responsabilidad de estar delante de Él y decir, sí, Señor, tienes razón, trabaja conmigo. Y yo recién mencioné una palabra que es lo que quisiera compartirte esta noche. Y yo mencioné una palabra que se llama rema. ¿Sabe? Cuando se tradujo al español, también pasó con el inglés, del griego, la parte del Nuevo Testamento, se traduce la palabra, pero en el griego eran dos palabras diferentes. Es decir, estaba la palabra logos y la palabra rema. Dos palabras distintas para expresar dos ideas distintas, pero cuando se las traduce, se traduce en una sola palabra. Entonces, cuando vos y yo leemos en alguna parte del Nuevo Testamento que dice palabra, por ejemplo, Juan capítulo 1, ahí tiene usted, si quieren buscarlo, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Otras versiones dicen, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esa palabra, en griego es logos. Pero, por ejemplo, en Mateo, capítulo 4, versículo 4, en la tentación de Jesús, ¿se acuerda? Jesús le responde a Satanás y le dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, en griego es rema, no es logos, es diferente. Ahora, ¿cómo yo sé cuándo es una y cuándo es la otra? Bueno, hay Biblias que tienen, tienen como en un interlineado y te dice qué palabra era en griego. Bueno, hay que buscarlo un poquito. Pero para hacer la diferencia, se dice que logos era la palabra escrita y rema era la palabra hablada. Y entonces nosotros podemos decir que los apóstoles, los discípulos, los que escribieron las escrituras, ellos recibieron un rema de parte de Dios, es decir, una palabra que Dios les habló a sus corazones, y ellos la transmitieron a otros como un logos, es decir, como una palabra escrita que ha llegado hasta nuestros días. A ver si me puedo dar a entender para que no se te mezclen todas las ideas. Es decir, que Dios da al hombre, Dios da rema, Dios da palabra viviente, palabra que da vida a la persona. Pero la persona transmite a otra persona lo que recibió como un rema y se transforma en un logos. No sé si me explica. Es decir, para ponerlo esto así sencillo, te ha pasado seguramente muchas veces. Un día estás leyendo las Escrituras y de repente hay un versículo que te llama la atención y decís, este era el versículo que yo necesitaba. Esta era la palabra que para mí esto era. De repente está pasando una necesidad o falta de ánimo, falta de fe, y leíste un versículo, un devocional o algo, no sé, un extracto de una prédica, algo que te habló a ti. Era Dios, vos sentiste, era Dios hablándome a mí. Y entonces tu corazón se encendió y decís, sí, Señor, gracias. Fuiste renovado en la fe, en tu espíritu, amén. Creo, voy a salir adelante, Dios va a proveer, Dios va a hacer esto, amén. Y entonces te encontraste con tu hermana en Cristo, con una amiga, con tu pariente, con tu pastor. Te encontraste con otro o le llamaste y hermano, mire que Dios me habló tal cosa y yo sentí que era Dios y me fortaleció y usted está ahí emocionadísimo. Y el otro le mira y le dice, qué bueno, gloria a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo no te emocionás como yo me estoy emocionando? ¿Cómo no se enciende tu corazón? Como en mi corazón está encendido. Porque vos recibiste un rema de Dios a tu vida a través de la palabra, pero el otro recibió un logos de Dios, es decir, recibió un logos que era tu palabra
impactando su vida. Entonces no tiene el mismo efecto. Pero no te preocupes porque vamos a ir avanzando y descubriendo algunas cosas. Efesios capítulo 1, versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, que Dios tiene que darnos un espíritu de sabiduría y de revelación de Él y de su palabra para que nosotros podamos caminar y vivir. La única forma de recibir un rema no es a través de una prédica, es a través de Dios hablando a tu corazón. Las prédicas son beneficiosas, son necesarias, son excelentes, son geniales y han mantenido a la iglesia siglos y siglos. Pero lo que ha encendido los corazones de los discípulos, de los apóstoles y de los hombres de Dios en todas las edades, no ha sido la prédica de otro, ha sido los remas que recibieron del cielo hablado a su corazón. Porque sabes, cuando tú recibes una palabra de Dios a tu vida, cuando Dios te habla verdaderamente en tu tiempo de oración, de intimidad, de lectura de la palabra, y recibes una palabra, una instrucción de Dios, una orden de Dios, un ánimo de Dios, te puedes enfrentar a cualquier enemigo. No va a haber opinión que te haga cambiar. Al contrario, vas a permanecer como los cristianos de muchísimas edades. Si es necesario, vas a morir sosteniendo esa palabra de Dios que Él te ha dado. Ahora, ¿cómo recibo yo, cómo podés recibir vos un rema de Dios? Porque esto a veces se vuelve que quiere desanimarnos. Pero ¿cómo recibir un rema de Dios? Hay una sola forma: con una meditación larga, amorosa, dedicada de la palabra de Dios. Para poder recibir un rema de Dios, tienes que comerte el rollo, como le tocó comer a Juan, a Ezequiel, si no me equivoco, y a otros profetas. Tienes que tomar tu Biblia día y día y día y otro día y otro día y estudiarla y leerla y dedicarla y comenzar a leerla y comenzar a estudiarla y buscar qué dice y buscar qué quería decir y leerla una y otra vez hasta que un día, un momento, en un instante, cuando estás leyendo en oración, cuando estás leyendo, cantando la Biblia, cuando estás estudiándola, unas letras, unas palabras, un versículo salta, llama tu atención y empezás a decir, pero esto quiere decir esto, o esto Dios me está diciendo tal cosa. Y comenzás a escarbarlo como esas películas donde están buscando tesoro y están cavando con la pala, ¿no? Y cavan hasta que de repente, ¡tac!, un golpe da con el cofre, ¿no? Y se emocionan todos los buscadores ahí, los marineros, y comienzan a escarbar con la mano, con todo, hasta que sacan el cofre de tesoro. Entonces allí tú estás en la meditación de la palabra de Dios, tomando tu tiempo. Por eso decía en Mateo, cierra la puerta. Y estás ahí concentrado diciendo, Señor, dame espíritu de sabiduría, dame espíritu de revelación, dame entendimiento. Y estás ahí hasta que de repente una palabra golpea así, esto. Y comenzás a escarbar y a mirar y tu corazón se empieza a encender y de repente tu corazón empieza y buscas otra referencia y buscas otro versículo y te viene otro versículo a la mente y empezás a asociar y empezás a anotar y empezás a hacer la asociación y decir, oh Señor, gracias porque esta palabra necesitaba para mi vida o para la iglesia o para mi familia. La única forma de recibir el logos, el rema de Dios, es permaneciendo y perseverando en el logos. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice lo siguiente: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si tú siembras al Espíritu,
si siembras al logos, si siembras a la búsqueda, a la oración, al clamor, a buscar pasar tiempo con Dios, si siembras minutos y minutos, horas y horas de tus días, una y otra vez, constantemente, si siembras a lo espiritual, no hay otra cosa que cosechar de lo espiritual. Es decir, si siembras al logos una y otra vez estudiando la palabra de Dios, en algún momento esa cosecha te va a dar un rema de Dios. Y sabes, cuando Dios te da un rema, puedes vivir 40 días en el desierto. Cuando hay un episodio que me produce mucho impacto, está Primera de Reyes 19:8, Primera de Reyes 19:8. Elías acaba de matar a los 450 profetas de Baal. Viene una orden de Jezabel de que había que matar a Elías. Él sale huyendo hacia el desierto y de repente, cansado, exhausto, se echa a dormir y a morir prácticamente. Y viene un ángel, lo toca. En el capítulo 19, versículo 7 dice: volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. El versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Una comida de Dios a Elías hizo que él camine 40 días en el desierto. Un rema de Dios a tu corazón, a tu vida hablado, hace que puedas caminar en el desierto de tu vida el tiempo necesario, los 40 días que tienes por delante. Ahora, cuanto más tiempo pasas en el logos, más posibilidades hay de que un rema de Dios venga. ¿Vieron como esas rifas que a veces hacen en los supermercados o en las promociones en la televisión? Dicen, cuanto más compras, más ganás, porque te dan más tarjetita y la completás. Y bueno, y uno dice, dame unas más, y quizás a veces se sortea una moto, un auto, y voy a ir a hacer la compra grande y me dan y uno completa. No sé, nunca ganamos nada, pero bueno, uno está ahí, se crea esa expectativa, ¿no? De decir, bueno, cuanto más chances tengo. Cuanto más permanecemos en el logos, en el estudio, en el clamor, en la oración, más posibilidad hay de que un rema de Dios venga a tu corazón. Y ahí es donde uno tiene que, esto está, lo que les digo es precioso, a mí me impactó muchísimo. Y uno dice, wow, esto. Uno debe decir, no sé, Fabián o alguno otro, deben tener un tiempo de devocionales, una locura de precioso. Y saben, para ser sincero, y creo que la mayoría de la gente que desarrolla devocionales, tiempos de intimidad con Dios, lugares secretos donde se encuentran con Dios, va a coincidir en una cosa: que la mayoría del tiempo es bastante aburrido. Y alguno dirá, ¿cómo va a decir eso? ¿Se va a orar y es aburrido? Sí, la mayoría del tiempo cuando tomas tu Biblia, o cuando me pasa a mí, voy a leerla y la leo y la leo y leo y busco la historia y después leo algún libro y estamos orando y leyendo. No hay demasiada adrenalina en eso. Es casi monótono. Y estás ahí un día y leíste la Biblia y después estuviste orando y orabas los versículos que leíste. Pero uno dice, pero si es aburrido o monótono, ¿por qué lo haces? Porque yo sé que si persisto en ese tiempo de búsqueda de logos, en ese momento donde voy una y otra vez a cavar buscando ese tesoro, un día Dios me puede sorprender con un rema de su propia boca, y eso va a encender mi corazón, y eso va a llenar mi vida, y eso va a fortalecer mi espíritu, y eso me va a permitir caminar 40 días más en el desierto. Simplemente que hay que permanecer, porque una vez que tú pruebas la palabra que viene de Dios a tu corazón, el rema de Dios a tu corazón, prácticamente estás arruinado, porque quieres más.
Quieres más y quieres más. Y ya no te importa si tienes que esperar 3 días, 3 semanas, 3 meses, 3 años. Si tienes que esperar el tiempo, pero esperas y permaneces y estudias y oras y lees y buscas hasta que sabes que un día vas a cosechar esa palabra viva de Dios a tu corazón, que va a darte una definición en tu vida personal, en tu familia, que va a definir las cosas en tu iglesia. Un día de estos va a suceder y tu ojo se va a llenar de pasión. El año pasado nos ha tocado acá en Iguazú, los hermanos pueden dar fe de esto, y como pastor siempre uno tiene que preparar lo que va a compartir el domingo o el jueves en los cultos de repente, o el hermano que le toque, no solo los pastores. Y durante todo el año pasado leía los libros de la Biblia y de repente, más o menos para final de año, empecé a leer Josué. Ya lo había leído a Josué muchísimas veces, pero empecé a leerlo. Y empecé a leer Josué y empecé a entender cosas que no las había entendido antes, no las había visto, y la empecé a anotar y anotar y anotar. Y pasaba una semana y otra semana, y entonces dije, lo tengo que compartir con la iglesia. Lo tengo que compartir con la iglesia. Y empezamos a predicar desde Josué capítulo 1, y creo que no me acuerdo si llegamos hasta el capítulo 7, 8, 9, pero nos llevó casi 3 o 4 meses hasta que empezó la cuarentena. Estábamos hablando y enseñando sobre el libro de Josué, y los hermanos pueden dar testimonio de que nos ha llevado cultos enteros un solo versículo, descubriendo tesoros que estaban allí adentro, escondidos quizás por tiempo para nuestras vidas, pero ahora fueron revelados, fueron dados a luz en cierta manera, y el rema de Dios empezó a venir, y no solo uno, sino los hermanos mismos empezaron a escarbar el libro de Josué, otros capítulos, otras cosas, y empezaron a descubrir cosas que estaban allí metidas. Permanecer una y otra vez. Y me sorprendía tanto porque después me agarró una desesperación de decir, si esto sigue, vamos a pasar todo el 2020 y no vamos a terminar el libro de Josué predicando 2 veces por semana. Fue tremendo, una experiencia tremenda, muy, muy, muy linda y muy enriquecedora. Ahora, muchas veces nosotros hemos ido a Dios, y debemos reconocer que nuestra relación con Dios era la relación de ir, buscar la fortaleza. Hay un pastor que hace un ejemplo y dice una relación de estación de servicio, dice él. Es decir, tú sabes que tienes un auto que conducir, que es tu vida, tu ministerio, pero sin combustible no va a andar. Entonces te vas a Dios, oras ahí, buscas la palabra, cargas el combustible y te vas a hacer lo que verdaderamente nos gusta: manejar nuestra vida, manejar nuestro ministerio, manejar nuestras opiniones, manejar nuestros derechos, manejar nuestro pensamiento. Y sabes, Dios no quiere tener con nosotros una relación de estación de servicio o de gasolinera. Dios quiere tener con nosotros una relación de intimidad, de amor, de búsqueda, una relación donde Él sea nuestro Padre o nuestro amado, o donde Él sea nuestro proveedor de todas las cosas. En Cantares, capítulo 1, versículo 2 dice: «Oh, si Él me besara con besos de su boca». Cada vez que Dios da un rema a sus hijos, cada vez que es como que Él saca un beso y se lo da a la persona, al hombre. ¿Vieron cuando esas parejas o esos papás con hijos de repente están así a una distancia y besan, como que sacan un beso de la mano y se lo tiran y el otro hace la mímica? Bueno, en las películas enseñan a hacer todo eso, y a veces uno jugando con los niños o entre los esposos se tiran besos. Y es un acto de amor, es un acto de me importás, te mando esto. Quizás no lo puedo hacer físicamente por la distancia, pero te mando esto. Cuando Dios nos da un rema, Él toma un beso de su boca y nos da un beso, nos da una revelación, un entendimiento de lo que Él quiere que en este tiempo sepamos.
Cuando Pablo habla, dice que la iglesia es la novia del Cordero. ¿Usted cree que un novio apasionado como Cristo lo es, que dio su vida en la cruz para salvarnos, no ha de lanzar besos a su novia de amor y de pasión a través de su palabra? Claro que lo hace. Este rema es lo que nos sostiene en nuestra hora más oscura. 31.103 versículos tiene la Biblia, la Reina Valera, al menos. 31.103 versículos. ¿Crees que en esos 31.103 versículos no hay la fortaleza y la promesa de Dios suficiente para sostenerte? Claro que lo hay. Muchos cristianos a veces ni siquiera llevan sus Biblias a la iglesia. No, ¿para qué voy a llevar la Biblia si ya te pasan la letra? Allá tengo mi celular, allá te ponen. 31.103 versículos. ¿Y crees que no es importante tener tu palabra escrita para comerla, analizarla? Algunos hoy es martes, reunión de oración. ¿Para qué voy a llevar mi Biblia? Te vas a orar y tienes 31.103 versículos y no tienes nada de aquí para tomar, para orar. Porque, ¿sabes? La oración no se trata tanto de lo que yo le digo a Dios. La oración se trata de lo que Él me puede decir. Ahora vamos a tocar ese punto. Vas a una reunión de adoración y de alabanza. 31.103 versículos que hablan sobre la adoración y no vas a llevar tu Biblia. Al contrario, la Biblia es el libro de los adoradores. Cada adorador, cada músico, cada cantante, cada uno que se dice ser un adorador, tiene que comerse este libro porque de aquí tiene que tomar los versos para su adoración. La música cristiana hoy en día, lastimosamente, sus letras están llenas de experiencias, de historias, de pensamientos, de un montón de filosofías e ideas que en vista aparente no son malas, pero no son la palabra de Dios. Sin embargo, lo que se debe cantar, lo que se debe adorar, es lo que la palabra de Dios enseña. Entonces cada músico, cada adorador tiene que saberse la palabra de Dios, tiene que conocerse los salmos. Hay un libro precioso que se llama Los Tesoros de David, que habla de los salmos y toda la Biblia tiene canciones. Sin embargo, lastimosamente tenemos que decir que muchos de nuestros músicos y nuestros cantantes son de los que menos saben de la palabra y los que menos les interesa. No, eso déjalo para el que predica, eso al que le gusta predicar. Yo me gusta tocar. Error. ¿Quieres hacer música? Está bien, pero si quieres adorar y quieres tocar el corazón de Dios, tienes que hablar el idioma que Él habla, tienes que decir las cosas que Él dice, tienes que amar las cosas que Él ama. Y no hay otra manera de saber hacer eso que comiéndote la palabra de Dios. Cuando tú adoras, vas a recibir remas de Dios directamente a tu corazón y vas a poder producir canciones que honren a Él y que bendigan a la iglesia. Hay mucho para enseñar, no nos vamos a meter en ese tema. Muchas veces ni siquiera llevamos nuestra Biblia a la iglesia. Debemos orar y clamar en este tiempo y decir: Señor, necesito que me despiertes a tu palabra. Despiértame a tu palabra. Dice que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él. Jesús es la palabra y el Espíritu Santo le encanta venir sobre la palabra. Él viene sobre la palabra. Mucha gente se llena de confusión y cree que vino el Espíritu Santo y que le dijo y que soñó y que hizo, y tienen una confusión en su mente porque no han estudiado, leído y comido la palabra. Pero cuando tú empieces a comer, comienzas a tener claridad. Cuando comienzas a comer, comienzas a tener pasión. En Lucas 10:42 hay un episodio donde está María a los pies de Jesús y Marta, se queja. Usted conoce la historia. Y dice: pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuando tú recibes esa buena parte de Dios, de su palabra, esa revelación, ese entendimiento, aunque sea de una
partecita así mínima, eso no se te va a quitar. Eso no te van a poder robar. Al contrario, vas a ser encendido en esa pasión. Ahora hay un versículo que quiero compartirlo y dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Y esto es clave en todo esto que estamos estudiando. Clave. Lucas 8, 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, aun lo que piensa tener se le quitará. ¡Wow! Cuando yo leía esto, mirad pues cómo oyes o cómo oís. La palabra más importante en la Biblia es oír. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice que Dios dijo, Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Por eso, como dice mucha gente, Dios nos dio 2 oídos o 2 orejas y una sola boca. Debemos aprender a oír mucho más de lo que hablamos. Ahora dice, mirad pues cómo oyes, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Dios te da una palabra. Dios te ha dado remas, Dios te ha dado a tu vida a lo largo de tu vida, quizás no solo uno, muchos remas. Ahora, ¿cómo has cuidado esos remas? ¿Cómo has atesorado? Porque la clave acá está en cómo lo has hecho. Has tomado esa palabra, ese entendimiento, esa revelación de Dios y lo has atesorado y lo has guardado y lo has amado y has hecho de eso, que eso se multiplique en tu vida y has puesto todo tu esfuerzo y tu voluntad para llevar adelante y a cabo esa palabra, entonces al tiempo el Espíritu vendrá y verá y dirá, este hombre, esta mujer ha cuidado del rema que yo le di, entonces le voy a dar más. Pero que si al Espíritu al tiempo viene a mi vida y me encuentra que yo he olvidado esa palabra, que yo la he descuidado, que no le he prestado atención, que no la he puesto en práctica, entonces vendrá el tiempo y mirará y dirá, este hombre no ha cuidado la última palabra, el último rema que yo le di. Entonces aún lo que piensa que tiene le será quitado y no se le dará más. Ahí hay un secreto importante, que si quiero más, debo demostrar que en lo último que recibí lo he valorado, lo he cuidado. Por ejemplo, ¿cuántas veces has ido a la reunión, al culto, un domingo, y el pastor compartió una palabra, una enseñanza tremenda, te impactó? Dios te habló en esa palabra, claro que sí. Claro, ahí entre todo el mensaje, un versículo o un mensaje, recibiste un rema de Dios y algo, Señor, quizás no fue en tu tiempo a solas con Dios, pero fue ahí y eso era para mí. Al otro domingo, al otro sábado, si alguien te pregunta, ¿de qué habló el pastor el domingo pasado? ¿De qué hablaron en la iglesia? ¿Te acuerdas? No sé, me parece que era de esto y de lo otro, me parece. ¿Cómo has cuidado el rema que se te dio? ¿Cómo has cuidado la palabra? Porque sabe, cuando hay un pastor, un hermano, alguien compartiendo una palabra que impacta tu vida, esa persona ha pagado un precio para obtener ese rema de Dios y traértelo y servírtelo. No fue gratis. ¿Cómo has cuidado? ¿Saben? Somos tan propensos a olvidar los sermones que escuchamos. Si nosotros recordásemos y obedeciésemos a los sermones que oímos constantemente, debiéramos ser una iglesia encendida en poder y autoridad. Pero por causa de que olvidamos y descuidamos la palabra que se nos es dada, los pastores muchas veces nos vemos en la obligación de una y otra vez predicar sobre la misma cosa. Una y otra vez sobre el perdón, una y otra vez sobre amar, una y otra vez sobre la cruz, todo el tiempo. Y muchas veces a la misma gente que hace 4, 5, 6 o 10 años le está predicando. Y sigue
pero ¿no has aprendido todavía a atesorar ese rema? Decir, aquí tengo mi palabra sobre el perdón y voy a perdonar porque una vez yo oí de la palabra de Dios, una vez Dios me iluminó, el sermón me hizo entender que yo tenía que perdonar y tenía que amar. No, una y otra vez el pastor diciéndote o Dios teniendo que usar algún medio para decirte, perdona, perdona, ama, ama. Entonces, muchas veces no recibimos más porque lo que se nos dio no lo valoramos, no lo cuidamos, no fue atesorado. Pero si quieres más, que yo sí sé que tú quieres porque este tiempo de cuarentena Dios ha encendido los corazones, si quieres más, entonces tienes que hacer lo que dice Proverbio 26:20. Busca Proverbio 26:20, dice, sin leña se apaga el fuego. Bueno, y sigue, y donde no hay chismosos cesa la contienda, pero seguramente has hecho algún fuego en algún campamento, algo, y ese fuego no siguió prendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque no se le puso más leña. Tú tienes un fuego en tu interior, el fuego de Dios, que Él mismo lo encendió. Él lo encendió. Ahora, cuando ese fuego se empieza a apagar por las preocupaciones de la vida, bueno, ahí en la parábola del sembrador hay un misterio grandísimo en esto. Las preocupaciones de la vida, los problemas, las adversidades, los ataques del enemigo. Cuando ese fuego se empieza a apagar, que ya no hay tantas ganas de orar, ya no hay tantas ganas de leer la Biblia, ya no hay tantas ganas de congregarnos. ¿Qué tienes que hacer? Meterle leña. Tomar la madera de la palabra y meterla, y comértela, y leer. Días atrás una hermana nos contaba un testimonio y decía, estaba desanimada, estaba con, todo este tiempo de la cuarentena. Bueno, llegó un día que estaba desanimada y tenía tareas que se le envía a las hermanas aquí en Iguazú, tareas que Romina les había enviado y tenían que responder esas tareas por escrito y entonces ella las revisaba y les daba una devolución sobre los libros de la Biblia no me acuerdo si era hasta Josué, Jueces, hasta dónde llegaba. Entonces esta hermana se puso a hacer las tareas y estuvo hasta las 3 de la mañana haciendo esas tareas. Y cuando termina todo este proceso, ella nos cuenta que se sintió fortalecida, sintió renovada, la palabra le iba hablando, la misma escritura, la misma tarea, la misma respuesta que iba dando, le iban llenando el alma y el corazón. Y cuando termina todo esto, tenía un espíritu encendido, un corazón renovado, un ánimo restablecido. Y solamente lo que hizo fue tomar la palabra y comerla, y leerla, y buscar, y estudiarla. Y su espíritu floreció. Es como esa flor marchita que de repente recibe el agua de la lluvia y comienza a florecer. Entonces tú quieres más, quieres que no se apague ese fuego, echa leña. Y vas a ser una persona que arde en la presencia de Dios. Van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de angustia, van a venir momentos muy adversos, pero tu corazón va a ser un corazón encendido, apasionado, vas a estar lleno, vas a estar escuchando la voz de Dios, vas a estar renovado en tu espíritu, vas a estar con un empuje extraordinario. Y cuando aparentemente vienen que te agobian, y que ni siquiera puedes orar, porque hay muchas veces que nos ha pasado que no puedo orar. Bueno, comienza a leer la palabra. Y no solo a leerla así, versículos por leerla, sino a estudiarla, a decir, te vas a tu cuarto, en tu pieza, lo que sea, y comienzas y lees un versículo. Y lo lees, una y otra vez. Entonces te vas y comienzas a orar y decir, Señor, ¿qué quieres decir acá? ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué me enseña este versículo? Háblame sobre este versículo, porque, ¿sabes? Si quieres que Dios hable, tienes que hablar de lo que a Él le gusta. Tienes que preguntar lo que a Él le agrada. Las cosas no suceden cuando yo le hablo a Dios. Las cosas suceden cuando Él me habla a mí. Dice Génesis 1, dice, y dijo Dios, y tal cosa.
Cuando Él habla la palabra, el universo viene a existencia. Entonces, mucha gente cree que va a su cuarto de oración o se encierra a orar y tiene que hablar, y habla, y habla, y habla, y habla, y saca la lista, y saca esto, y ya oré, y ya adoré, y pedí perdón, y hice esto, hice lo otro, y se levanta y ya está, ya oré. Y cuando Dios le quiere, es un monólogo, cuando Dios le quiere hablar, ya la persona no está más. Pero cuando hacemos silencio y Él habla, las cosas empiezan a suceder. Entonces tú vas con tu Biblia y dices, Señor, ¿qué dice este versículo? ¿Qué me enseña? ¿Qué aprendo en este versículo? Háblame, háblame. Y comienzas a orar, y comienzas a meditar, y pones tu corazón en paz, en tranquilidad, en calma. Y comienzas a decir, Señor, trae revelación, un espíritu de revelación sobre mi vida. Dame un rema para este tiempo, para mi corazón y para mi vida. Termino con esto. No crea que lo que ha pasado en esta cuarentena, que las iglesias se han cerrado, no crea que eso nunca más puede llegar a pasar. Al contrario, posiblemente vuelva a pasar, no sé, el año que viene, en algún otro, por algún otro motivo, alguna otra causa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir dependiendo de los programas de YouTube, de las prédicas que veas? ¿O vas a ir a tu lugar secreto, a tu intimidad, a tu tiempo devocional con Dios? Y vas a comer el maná escondido. De Apocalipsis dice, el maná escondido, se le dará el maná escondido. Vas a comer ese alimento espiritual, vas a obtener ese rema de Dios en tu corazón, en tu vida, que te va a fortalecer a ti, a tu familia y a todos a quienes sean parte de tu círculo de influencia. Ese es el desafío. Quizás ahora podamos volver a reencontrarnos paulatinamente en los cultos. Pero sabes, yo no quiero que tú vengas al culto para ser renovado, para ser fortalecido, para comer el alimento espiritual. No, quiero que vengas al culto para adorar, para proclamar a Dios. Y quiero que vayas a tu lugar secreto y comas todo lo que quieras de Dios. Te empaches de Dios, porque cuando más comes de Él, más quieres y más insatisfecho estás. Entonces te desafío en este tiempo, enciérrate en tu cuarto. Si tienes la posibilidad, prepara un lugar en tu casa. Nosotros en casa lo hemos hecho, hemos preparado un lugar y hemos dicho, este va a ser el lugar donde vamos a estudiar la palabra de Dios, donde vamos a orar, donde vamos a clamar. Si tienes posibilidad, hazlo. Y si no tienes, enciérrate en algún lado, en tu pieza, en el patio, en donde sea, pero en un lugar donde tu mente y tu corazón puedan concentrarse y tomar la palabra de Dios y leerla. Y bueno, y si viene una prédica, la escucha. Y si viene de repente algún libro que te está enseñando algo, lo lees, pero vuelves a la palabra. No te quedas ni en la prédica ni en el libro. Y oras el versículo y cantas el versículo. Días atrás, con Julieta estábamos leyendo algunos capítulos de Apocalipsis y leíamos una de las adoraciones allí en Apocalipsis 4, 5, si no me equivoco, perdón, Apocalipsis 7, y aparece una canción y le decía, vamos a cantar esta canción e inventar una canción de estas dos líneas allí. Y bueno, ahí nos divertíamos y teníamos un tiempo donde cantábamos una canción inventada por nosotros allí. Y cantábamos la palabra. Haz todo lo que puedas para comerte el libro. Dice que Juan vio, cuando estaba allí en Patmos, dice en el capítulo 10, dice de Apocalipsis, Apocalipsis 10, versículo, ya les digo, 9. Así que me acerqué al ángel, le dije que me diera el pequeño rollo y me dijo, tómalo, cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Cómete de la palabra de Dios lo dulce, pero también cómete lo amargo. Cómete aquellas cosas que no son tan... No son, ¿vieron la cajita de las promesas que a veces tenemos?
que en la cajita de las promesas solo hay promesas, todo cosas lindas, te va a ir bien, Dios te ama, súper, pero nunca en la cajita de la promesa hay una palabra como que diga arrepiéntete, que vuélvete a mí, limpia tus vestidos. No hay ninguna de esas, es solo las cosas lindas. Y está bueno, pero cómete lo dulce y cómete lo amargo de la palabra. Y que eso sea tu alimento espiritual. Y vas a recibir de Dios una y otra vez el rema del cielo y lo vas a dar. Y vas a recibir y lo vas a dar. Y vas a recibir y lo vas a dar. Y vas a poder caminar en tu desierto por 40 días y otros 40 días. Y si Dios hace silencio y vas a estar fortalecido por la última palabra que te dio y vas a permanecer y vas a permanecer. Oro a Dios que Él pueda darte el entendimiento, la revelación y la sabiduría para poner estas cosas en práctica. Vamos a orar y pedir al Espíritu que Él sea el que en este tiempo nos fortalezca. Jesús, yo te doy gracias. Gracias por amarnos, gracias por dejarnos la palabra escrita, pero también anhelamos que la palabra hablada de tu propia boca, la que nos revela lo que la escrita tiene escondido, sea, Señor, la que venga a nuestros corazones en este tiempo. Enséñanos tu palabra, revélanos tu palabra, despiértanos a tu palabra y a oír tu voz, Señor, en este tiempo. Quita de nosotros toda conformismo, toda comodidad, toda forma de desperdiciar nuestro tiempo con otras cosas que, Señor, no suman ni te agradan. Al contrario, que nuestros minutos extras que tengamos del día, que nuestro tiempo que tengamos del día sea usado, Señor, para que tu palabra penetre en nosotros como un clavo entra en la madera, Señor, y va formando la casa, un edificio para Cristo, Señor. Clamo en este tiempo tu fortaleza sobre mis hermanos, tu renuevo, Señor, y clamo que tu presencia esté en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga hasta un próximo encuentro.